Por cierto, ¿qué tal han sentido de la dinámica de las clases de no así, ¿verdad? No así como estamos hoy, sino grabar, tener video y eso. ¿Qué tal han sentido la dinámica? ¿Sienten que ayuda o da igual o no importa si está o no está el video? Me gustaría sí dejar evidencia de ese detalle. Se me olvidó preguntar antes de comenzar, pero bueno. Sí, ayuda bastante, la verdad, porque poder ver la clase de nuevo ayuda a que repasemos detalles que se nos pasaron por alto durante la clase en presencial. Entonces, que esté en YouTube, la verdad es que ayuda bastante. Ok. ¿Alguien más? Tiene Sí, lo ayuda, mismo. porque así como dijo la compañera, cuando algunas cosas, algunos detalles, siempre se revisa el video en YouTube. Ok. O sea que sí seguimos haciendo la fuerza. Sí, Vaya, pues. Listo. Entonces, comenzamos. Segundo round. Miren, este segundo round es más largo. ¿Por qué razón? Te quiero mostrar los detalles así. Nosotros vamos a ver casi capítulo 3, capítulo 4 y parte del capítulo 7. Este es el parcial más largo. Entonces, vamos a tener que reacomodar, ¿verdad? Un poco los contenidos y todo para que nos ajuste el tiempo para cubrirlo, porque son bastantes detalles. Hay una parte que ahora que vamos a comenzar la derivada, comenzamos introduciendo lo que es la derivada, que es la recta tangente, interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente y toda esa historia. Entonces, empezamos por ahí. Luego vemos reglas de diferenciación rápidamente y rápido estamos en derivadas de funciones. Entonces, no nos vamos a detener tanto en la definición, ¿verdad? Probablemente solo comencemos hoy con la definición y hoy mismo terminemos. Checa. De ahí, una vez que salgamos de derivadas, regla de la cadena, derivadas de todo tipo de función, diferenciación implícita, logarítmica y todo eso, pasaríamos a la parte de aplicaciones de la derivada, límites y optimización, diferenciales, y esa es la última parte del segundo parcial. Este segundo parcial creo que, si no me equivoco, dura 5 semanas, porque creo que el próximo examen está para cuando. Revise, por favor. Creo que está para el 29 de julio, creo. ¿Me confirma alguien, por favor? para el 28. Para el 20, sí, para el 28 de julio, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. Listo, entonces tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Más o menos un mes. Cheque. Entonces, comenzamos. Primero, derivadas. Este es nuestro segundo parcial. En general, digamos que le llamamos derivadas y aplicaciones de la derivada. Y vamos a colocarle segundo parcial. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros? Me hablan de tangente y la derivada en un punto. Entonces, detalles. Por ejemplo, esto nosotros lo conocemos.
quizás valdría la pena ver una relación, ¿verdad? Dice la pendiente de la curva y igual a f de x en el punto x sub 0, f de x sub 0, es este número, así se conoce este número. La recta tangente o simplemente la tangente a la curva en P es la recta que pasa por P y tiene dicha pendiente. Cuando hablamos de la pendiente de la curva, nos estamos refiriendo a la pendiente de la recta tangente a la curva. Esta cosa surge de este gráfico, observen. Aquí estamos hablando de una secante más bien. ¿Por qué? Quiero que vean este detalle y se los voy a mostrar luego en Desmos para que lo podamos ver. Miren qué interesante esta parte. Entonces, notan que aquí hay dos rectas, ¿verdad? Está esta recta que pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0 y el punto x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. ¿Sí? A veces decimos x sub 0 y x sub 1, f de x sub 1, da igual. Sabiendo que x sub 1 es x sub 0 más h, eso no importa. Entonces está esta recta de aquí. Una recta que corta una curva en dos puntos se llama recta secante. Luego está esta de acá, que es la recta tangente. De ahí dejamos fijo este punto de la secante y hacemos que este, que es un punto móvil, comience a acercarse a este de aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que este punto se acerca a este de aquí. Es decir, x sub 1 tiende a x sub 0. Esa es una manera de ver cómo esta secante se convierte en esta recta tangente. Entonces, para que más o menos tengamos una idea, este, la pendiente lo vamos a ver como, sí, como construido para que estemos en sintonía. Voy a correr este dibujito para acá y voy a replantear. mm, Miren esto. Miren esto acá. Tenemos el sistema de coordenadas, la curva. Vamos a dibujar una curva similar. Está más bonita la del libro, ya sé. No tienen ni que pensarlo. Entonces, voy a hablar de la recta exclusiva que les estaba mencionando, que era la que tocaba en dos puntos. Sí. Entonces tenemos esto que es f de x sub 1, esto es f de x sub 0, x sub 0, x sub 1, esto es la curva y igual a f de x, y esta es la recta secante. Aquí tenemos esta que es la recta tangente. Entonces, la pendiente de esta recta secante es la siguiente. Pendiente de la secante es f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí?
La pendiente de la tangente, ya aquí donde está, nosotros la logramos haciendo tender en un límite o acercando este punto a este. Aquí es donde entra Desmos y me permite mostrarles cómo aparece la tangente. Desmos tiene un ejemplo de rectas secantes. Miren, ya les muestro. Aquí está. Aquí está. Entonces, miren, me voy a acercar. Vean, no necesito verlo. Para que se mire similar a lo que estamos haciendo, voy a trabajar en esta curva de acá. Solo que me voy a traer esta. Ahí. Entonces, miren, esta es la secante, la que yo les estoy hablando. Esta. Entonces, yo quiero ver una tangente en este punto de acá. Voy a bajar esto un poquito. Quiero ver una tangente acá. Entonces, ¿qué hago? Acerco este, miren, al punto fijo. Entonces, ahí, muy cerca de él, sin tocarlo, aquí ustedes pueden apreciar que a medida yo me voy acercando, estoy lejos. Entonces, eso nosotros lo logramos con el límite. Miren, a medida creo yo que estoy cerca, en realidad estoy lejos. Ante la vista, bueno, ahí se me desapareció porque llegué al punto. Y ahí se me unieron los dos puntos. Ahí se me separaron otra vez. Entonces, miren, a la vista pareciera que tengo un solo punto ahí, pero en realidad tengo dos que están alejados, ¿verdad? Están tan cerca como nosotros queramos, y esto es cómo se convierte una recta secante en una tangente, y es acercando un punto a otro. Entonces, retorno nuevamente aquí. ¿Qué pasa si yo a esta expresión hago tender este como un punto variable y me acerco a este que va a ser mi punto fijo? Entonces, aparece lo siguiente, aparece que la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la expresión f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Esto de aquí es un cociente de diferencias. Si hacemos tender el cociente de diferencias de tal manera que nosotros nos convencemos a acercar a x sub 0, entonces es donde aparece la pendiente de la tangente. Aparece exactamente este gráfico. Como pasamos de aquí a acá, ya lo pudimos apreciar en el gráfico y la idea es que este punto lo acerquemos a este o hacemos tender este h a 0, que es equivalente. Entonces, aquí aparece esta expresión. Esta expresión de acá y estas son equivalentes. Representan exactamente la misma cosa. Todo surge con un cambio de variables. Se hace h igual a x sub 0. Miren, si h es x menos x sub 0, entonces aquí tenemos f de x, que es x sub 0 más h, este que es x sub 0, y todo lo demás me queda igual. Ah, la tendencia sería h tendiendo a 0, que es equivalente. Entonces, esto corresponde a la pendiente de la tangente y es igual a esto. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, haciendo que h sea x igual x menos x sub 0.
Entonces así es que surge la pendiente de la secante o la pendiente de la recta tangente. Como a partir de la pendiente de la secante surge la pendiente de la tangente. Ahora, ¿qué tiene que ver esta cosa con la derivada? Bueno, vamos a eso. Aquí me hablan de la tasa de cambio. Aquí me definen la derivada en un punto. Definición, dice. Dice, la derivada de una función f en un punto x sub 0 que se denota por f' de x sub 0 es f' de x sub 0 igual límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, siempre que este límite exista. Entonces, esto es la derivada. Listo. Si observan, esta derivada de acá no es más que la misma definición de la pendiente. Entonces, de aquí al fusionar estas dos, nosotros concluimos que f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la tangente. Es decir, que f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva dada en el punto x sub 0, f de x sub 0. Es un punto sobre la curva. La derivada evaluada en ese valor y de aquí nosotros podemos calcular dicha recta tangente. Entonces, la recta tangente va a ser igual y menos f de x sub 0 va a ser igual a la derivada evaluada en x sub 0, que es la pendiente, x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva. Aquí es la recta tangente a la curva. Luego, la recta normal es aquella recta que es perpendicular a esta tangente y coinciden en el punto de tangencia. Entonces, el producto de la normal, de la pendiente de la normal, con la pendiente de la tangente, tiene que dar multiplicado menos 1. Y eso solo se logra si la pendiente de la normal es esta. Entonces, la recta normal es y menos f de x sub 0 va a ser igual a menos 1 entre la derivada x menos x sub 0. Esto se logra siempre que la derivada no sea 0. ¿Ven? Esto es recta normal a la curva. Recuerden que estas coinciden en el punto de tangencia. El punto de tangencia es este, que es un punto sobre la curva. Check. Entonces, esta es la relación de la tangente con la secante. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí nos dicen f' x sub 0 es m y m es la pendiente de la recta tangente. Luego resumen. Dice, las siguientes son interpretaciones para el límite del cociente de diferencias, que es este. Dice, esto es la pendiente de la gráfica de y igual a f de x en x sub 0. También corresponde a la pendiente de la tangente a la curva y igual a f de x en x sub 0. También es la tasa de cambio de f de x con respecto a x en x sub 0. Y también es la derivada evaluada en x sub 0 de la función. Todas estas cuatro cosas son equivalentes.
¿Qué más tenemos por acá? Luego, hablar de la derivada como una función. Cuando hablamos de la derivada como una función, hacemos referencia a lo siguiente. Recuerden que lo anterior era la derivada en un punto. Ahora esto es la derivada de la función f de x con respecto a la variable x. Entonces, esta es la derivada como una función. Observen, como la derivada está dada a través de un límite, nosotros dependemos de qué para que éste exista. ¿De qué dependeríamos nosotros? ¿Qué tipo de límite es este? Ujú. Ese es un límite del tipo bilateral. Para la existencia de ese límite bilateral, ¿qué debe suceder? Jóvenes. Los dos laterales tienen que ser iguales. Correcto. Los laterales deben ser iguales. Excelente. Entonces, de ahí, de ahí es donde nosotros definimos unas cosas que se van a llamar derivadas laterales, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, vamos a revisar. Así definimos la derivada como una función. Miren, esto me da una función. Otra definición o una fórmula alternativa de las derivadas es esta. Esta es una forma alternativa para calcular la derivada. También esta me da como resultado una expresión que depende de x. Lick, ¿Sí? esa forma alternativa es como un cambio de variable. Similar, similar a un cambio de variable. Solo que aquí la tendencia es x. X hace la de una constante y se toma la definición esta, miren, esta. Muy parecida, más bien más, es más parecida a la que yo estaba trabajando, a esta, a la del cociente de diferencias. Eso es una forma alternativa. Esta cosa de aquí y esta dan exactamente lo mismo. Deben darme la derivada de la función. Ahora, notación, me interesa esto. Nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Cuando me están pidiendo una función y cuando me están dando o me están solicitando un número. Todas estas de acá van a representar las primeras, ¿verdad? Ya les voy a sacar. Pues todas estas de acá representan derivada funcional. F' de X, Y', la derivada de Y respecto a X, la derivada de F respecto a X.
la derivada respecto a x de f de x, la derivada, que este es el operador de f de x, derivada respecto a x de f de x. Todas estas representan exactamente lo mismo y es la derivada funcional. Luego, esta de aquí, f' en a, derivada de y respecto a x para x igual a, derivada de f respecto a x para x igual a, derivada respecto a x de f de x para x igual a. Lo mismo es también en esta notación, derivada de f de x para x igual a, va a representar un número o la derivada evaluada en un valor, a, en este caso. Entonces, esto es una función, esta de aquí, y aquí me están solicitando un número. ¿Qué más? Esta es la gráfica de la derivada. De la gráfica de la derivada, recuerden que nosotros podemos analizar el comportamiento de la función. Porque si tenemos, por ejemplo, vaya, tenemos que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva es porque la pendiente de la gráfica es positiva. Si la derivada es negativa, vemos que la pendiente de la gráfica es negativa. De la derivada de cero, o sea, en los interceptos de la gráfica. Ahí nosotros sabemos que hay un cambio, ¿verdad? Que posteriormente vamos a profundizar un poquito más en el análisis de las derivadas. Pero inicialmente las derivadas nos pueden dar bastante información, o la gráfica de la derivada, perdón, nos pueden dar bastante información de cómo se va comportando nuestra función. Cuando nuestra derivada no es como tal una función, sino que son segmentos de recta, nosotros podríamos llegar a conocer la gráfica de la función f a partir de su derivada o analizar la derivada para conocer los gráficos de la función. Pero eso lo vamos a analizar posteriormente. Aquí, derivabilidad en un intervalo y aparecen lo que son las derivadas laterales, como les había comentado. Entonces, me voy a llevar esto de acá. Entonces, dice, una función y igual a f de x es derivable en un intervalo abierto, finito o infinito, si tiene derivada en cada punto del intervalo. Es derivable en un intervalo cerrado, si es derivable en el interior y si estos límites existen. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la derivada por derecha. No. Aquí estamos hablando de la derivada por izquierda de b. Entonces, vamos a ver si el libro lo expone como tal. Ese libro nos dice, no, no nos dice nada. Solo nos da el ejemplo de esta cosa que no es derivable. Sí, aquí no nos habla nada de la derivada. Entonces, sucede algo. Recuerden, hay varias formas de definir derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de esta, límite, cuando x tiende a límite, cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a.
Este límite lo que me está calculando es la derivada de la función evaluada en A. Para que este límite exista, debe suceder que f' por derecha de A debe ser igual a f' por izquierda de A. O sea que las derivadas laterales son iguales. Definimos derivadas laterales. La derivada lateral es límite cuando x tiende a por derecha de la función menos f de a entre x menos a. Y aquí la derivada por izquierda, p' por izquierda de a es límite cuando x tiende a por izquierda, f de x, f de a entre x menos a. ¿Sí? También otra manera de definir estas derivadas es a partir de la otra definición de la derivada de un punto. H tiende a cero, f evaluada en h más a menos f de a sobre h. Entonces aquí aparece límite cuando h tiende a cero por derecha, f de h más a, f de a entre h, o esta límite cuando h tiende a cero por izquierda, f de h más a menos f de a sobre h. Ahí tenemos derivada por derecha y derivada por izquierda. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como derivadas laterales. Esta es la derivada por derecha, derivada por izquierda. Vamos a escribir. Estas se llaman derivadas laterales. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Pero ya sabemos, este límite existe siempre que estas dos sean iguales. Entonces, f' en A existe. Sí, solo si f' por derecha de A es igual f' por izquierda de A. Y esto se desprende de lo que nosotros conocemos ya de los límites. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí me dice cuando una función no tiene derivada en un punto. Bueno, hay varias situaciones geométricas que nos permiten saber cuándo no hay derivada en un punto. Entonces aquí me dicen cuándo eso no sucede. Entonces dice, una función tiene una derivada en un punto x sub 0 si las pendientes de las rectas secantes que pasan por x sub 0, f de x sub 0 y un punto cercano q en la gráfica tienden a un límite finito cuando q se aproxima a p. La derivada no existe cuando las secantes no tienden a una posición límite o bien se vuelven verticales cuando q se aproxima a p. Así
la derivabilidad es una condición de suavidad en la gráfica de f. Una función puede no tener derivada en un punto por muchas razones, incluyendo la existencia de puntos donde la gráfica tiene una de estas. Entonces, por ejemplo, esta de acá se llama esquina. ¿Qué podemos apreciar de la esquina? Esta esquina, nosotros podemos ver que si este es el punto fijo y me quiero acercar a la derecha del punto, o sea, en esta derivada por derecha, miren la pendiente, se va acercando, 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 y toda tiene pendiente. ¿Qué tipo de pendiente tiene esta secante? ¿Positiva o negativa? A medida me voy acercando a esta. Negativa. Negativa, correcto. Entonces, a la derecha, notamos que la pendiente va a ser negativa. Ahora vemos esta curva de acá. Miren esta curva. ¿Qué tipo de pendiente tiene? Positiva. Positiva. Entonces vemos que a la derecha, pendiente negativa, y a la izquierda, pendiente positiva. Entonces, obviamente, por derecha y por izquierda tengo valores distintos, o al menos distintos signos, ¿verdad? Entonces aquí no hay derivada. Cheque. Anotamos. Miremos otra situación. A esto de acá le llaman pico. Esto de acá le llaman pico, miren. ¿Qué tiene este pico? Fíjense. Este pico, si yo me acerco por derecha, miren el comportamiento de las pendientes. ¿Qué tipo de pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Positivo. No, miren, decreciente a la derecha, Ah, es cierto, sí, sí, cierto, es cierto. negativa. Y a la izquierda es positiva. Ahora el detalle es que Positivo. miren esta, a diferencia de esta de aquí, esta a medida ustedes van tomando puntos más cerca de P, la pendiente va acercándose a esta recta de acá, ¿verdad? Y esta, a medida ustedes se van acercando a P, la pendiente se va acercando a esta recta de acá. Cheque, ahí notamos. Pendiente negativa, pendiente positiva, por eso no son iguales. Ahora miren acá. Esta pendiente, a medida yo me voy acercando, se va acercando a esta vertical de aquí, pero con pendiente infinito negativo. ¿Sí? A la derecha. A la izquierda, a medida yo me comienzo a acercar a P, miren, la pendiente esta se va acercando a la vertical, teniendo una pendiente infinito positivo. ¿Me siguen con ese detalle? Como es vertical, la pendiente es infinito. Pero si comienza a acercarse cada vez, ¿verdad? Haciéndose, este, sería más grande, pero negativa, entonces estamos por este lado de acá. Esta, por ejemplo, comienza a acercarse y comienza a crecer sin límite la pendiente, pero la pendiente es positiva. Un gráfico similar a este, observen. Entonces, dos puntos. Este punto y este punto que es sobre el cual quiero calcular derivada. Entonces, ¿qué pasa con una recta que pasa por este punto y se une con esta?
Miren, a medida esta comienza a acercarse, 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 ¿qué valor va tomando esta pendiente? ¿Positiva o negativa? Miren. Positivo. Mm, no, negativa. Negativa por la dirección hacia donde va, ¿verdad? Es decreciente. Mire, negativa, 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 y se va acercando a esta, ¿sí? Ahora, si voy con este punto, de aquí para allá, la pendiente de este es positiva. Y si yo me comienzo a acercar, miren, se va acercando hacia más infinito. ¿Lo ven? Entonces, tengo esta de acá, y tengo esta. Entonces, ¿qué significa? Esta se va acercando acá, esta pendiente va siendo menor que cero, no, pues esta sí es positiva, mayor que cero, pero acercándose al infinito. ¿Sí? Esta pendiente de acá va acercándose para acá y va atendiendo menor que cero. Check. Y se va acercando a esta de aquí, que es infinito. Listo. Lo mismo acá, miren, esta pendiente es menor que cero y esta pendiente de aquí es mayor que cero. Check. ¿Estamos bien? Todo claro. Listo. Esta de acá. Y con esto aquí lo vamos a ver. Solo les voy a explicar cómo no existe la derivada aquí. Observe. Aquí. Miren, voy a correrlo un poquito a la izquierda. Miren el comportamiento. Miren esta curva. Esta pendiente, a medida me voy acercando, esta parte de aquí, me voy acercando, acercando, acercando. Miren el comportamiento es positivo o negativa. Si voy de aquí para acá. Negativa. Ah, negativa. ¿Sí? Negativo. Negativa. ¿Sí? Ahora, miren esta de aquí. Es negativa también, ¿verdad? O sea que esta tiene pendiente infinito negativo. ¿Sí? Ahora, una curva similar a esta. Dos puntos. Un punto acá, este punto aquí y un punto aquí. Trazo. Miren esta pendiente. A medida yo comienzo a acercarme, miren, positivo, 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 hasta que llega esta. Lo mismo acá. Positivo, 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 hasta que llegó a esta de aquí. Entonces, esta comienza a acercarse hacia acá, esta comienza a acercarse hacia acá, la pendiente de esta es mayor que cero, y aquí también la pendiente es mayor que cero. Esta va cayendo en una pendiente infinito positivo, está atendiendo una pendiente infinito negativo. Cheque. Entonces, miren, comienza a acercarse, se va acercando a menos infinito, aquí se va acercando a menos infinito, a la derecha y a la izquierda de P. Lo mismo acá, a la derecha de P se comienza a acercar a infinito positivo, a la izquierda de P, infinito positivo también. ¿Sí?
Analicemos esta de aquí. Aquí hay una discontinuidad, si recuerdan. Esta es una discontinuidad de salto y esta es una removible. Aquí no hay límite, aquí sí hay límite. Entonces, si yo comienzo a acercarme a este de acá, miren la pendiente va siendo a negativa, pero se va acercando esta de aquí por derecha. Por izquierda, miren, se va acercando, acercando, acercando. La pendiente es infinito positivo. Entonces, a la izquierda tengo infinito y a la derecha se está acercando a este valor de m. Lo mismo acá con esta, miren. Aquí se está acercando para más infinito y aquí para menos infinito. Al final, la recta a la cual se está pegando es a esta de aquí, que es exactamente la que pasa por el punto. Entonces, así funciona esa parte de las derivadas. Nosotros lo que hacemos es dejamos un punto fijo y a ese punto fijo le empezamos a trazar secantes. Esas secantes nos dicen qué tipo de pendiente tenemos, si pendiente es positiva, pendiente negativa, pendiente infinito positivo o infinito negativo, todo dependiendo que tengamos. Cheque. Entonces, hay diferentes maneras, esquinas, picos como este que es una recta tangente vertical, puede ser aquí, puede ser aquí. Aquí también hay una recta tangente vertical. Miren, aquí también hay recta tangente vertical. Aquí hay una discontinuidad. Entonces, así podemos nosotros construir las derivadas geométricamente hablando. Posteriormente, vamos a hacer uso de la parte gráfica, así como los últimos ejercicios que hicimos la semana pasada, también en esta parte van a haber derivadas, perdón, sería gráficos con condiciones, solo que tomando en cuenta las derivadas. ¿Tienen alguna pregunta de esto hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Mañana continuamos con esta parte. Funciones derivables son continuas. Y un teorema que dice derivabilidad implica continuidad. Si f tiene derivada en c, entonces f es continua. Al revés no se cumple. Luego vamos a revisar qué tipo de función hace eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo solo que no pude estar los primeros 15 minutos, entonces me gustaría saber qué se habló los primeros 15 minutos. Más que todo les estaba preguntando cómo habían sentido el examen y la clase, cómo la han visto, así como la hemos estado, no como hoy, ¿verdad? Que estamos a distancia, sino que siempre con el video y eso. Entonces, les preguntaba nada más qué opinaban al respecto. Más que todo en eso. Aparte que estaba lloviendo aquí en mi casa y entonces cuando llueve muy fuerte no se escucha tanto, se escucha como con ruido. Entonces, por eso no, le di un margencito cuando para el agua fue que comencé. Y ahorita aquí ya dejó de llover. Eso fue, en esencia. Perfecto, gracias. Cheque. Bueno, Chévere. bueno, entonces los dejo descansar y los veo mañana primeramente Dios en la universidad. Se cuidan, pasen buena tarde. Gracias igual. Cheque. Buenas tardes, Lick.